Luego de esa fatídica sentencia condenatoria dictada en contra de Leopoldo López, en un proceso oral y no público, en un proceso judicial caracterizado por sistemáticas violaciones de derechos fundamentales y del debido proceso, se presentó, como fue anunciado en su oportunidad, un recurso de apelación que constituye el mecanismo de impugnación ordinario y jurídico que tiene la defensa para exigir que una instancia superior, es decir, la Corte de Apelaciones de Caracas, haga una revisión jurídica del caso, ponga orden legal al mismo y anule esa sentencia y dicte una sentencia de carácter absolutorio que haga brillar el Estado de Derecho y que permita la liberación de Leopoldo López conforme a lo que corresponde bajo un estricto ámbito de la legalidad. Pese a que ese recurso de apelación, conforme a los lapsos procesales, fue presentado por la defensa en fecha 16 de octubre del año 2015, ese trámite jurídico se encontraba absolutamente en un letargo, una especie de hibernación, el caso suspendido, el caso completamente paralizado durante un lapso casi de 7 meses. Y hemos recibido en reciente fecha, en esta semana, la notificación de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones que este recurso de apelación presentado por la defensa de Leopoldo López ha sido admitido. Y ha sido admitido como tiene que ser. El recurso está presentado en el término correspondiente por las personas que lo tenían que presentar, que tienen la legitimación para ello, y con los argumentos jurídicos sólidos e irrebatibles para su legítima procedencia. Esa admisibilidad trae como consecuencia una convocatoria a una audiencia oral que debe ser pública, y esa audiencia oral va a ser celebrada en fecha 20 de junio a las 10 horas de la mañana. En esa audiencia se van a discutir los argumentos de la defensa para la procedencia de este recurso de apelación. También se van a discutir los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría, que han argumentado lo contrario, y también los argumentos de los restantes abogados de los estudiantes que también fueron ilegalmente condenados. No se trata de un juicio como tal, sino de una audiencia donde se van a debatir aspectos jurídicos, aspectos probatorios y fundamentalmente pues todos los vicios que ha tenido este caso, que hacen írrita, que hacen nula esta sentencia y que hacen absolutamente necesaria la liberación de Leopoldo López y su absolución, como insistimos en buen derecho, tiene que producirse. Esa es una audiencia que por su naturaleza, sus características, debe durar entre 1 o 2 sesiones, insisto, prevista para el día 20 de junio, lunes, y pudiera extenderse dependiendo de la duración de los argumentos de las partes, en donde Leopoldo López tiene pleno derecho de comparecer y tiene pleno derecho de asistir y expresar no solamente sus ideas y pensamientos como le corresponde, sino de expresar sus argumentos jurídicos que tienen que ser contestados, analizados y evaluados por la Corte de Apelación, no como ocurrió en el juicio injusto, en el que fue objeto de una sentencia condenatoria absolutamente ilegal. Luego de esa audiencia oral, la Corte de Apelaciones tendría un lapso de 10 días para emitir una sentencia, pero eso pudiera extenderse vista la multiplicidad de argumentos que existen, vista la multiplicidad de partes y las dificultades que bien conocemos que tiene este proceso judicial. Es decir, que pudiéramos tener una sentencia en segunda instancia para finales de julio o finales de agosto, dependiendo del tiempo que la Corte de Apelaciones de Caracas emita su pronunciamiento. Aparte de informarles este elemento importante dentro del caso de Leopoldo López, la defensa también quiere transmitir que vemos de manera interesante el momento en cuando se está admitiendo este recurso de apelación. Habida cuenta el estado de paralización, de suspensión o como hemos calificado de hibernación que estaba este proceso judicial, se admite el recurso de apelación de la defensa de Leopoldo López en el momento justo, cuando es un debate mundial, es un debate de la Organización de las Naciones Unidas, es un debate de la Organización de Estados Americanos, es un debate de los países de Latinoamérica, aspectos vinculados a la falta de democracia en Venezuela, aspectos vinculados a la ausencia de separación de poderes, aspectos vinculados a la existencia de presos políticos y a la violación de derechos humanos.
la admisibilidad de este recurso de apelación, la celebración de una audiencia oral para debatir los argumentos que le dan viabilidad al mismo, y la necesidad que se establezca y que se dicte una sentencia justa en este caso, es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental y que va a tener un impacto directo en las discusiones que se están adelantando hoy en día en la Organización de Estados Americanos. Si se pretende un diálogo, si se pretende hacer ver ante la comunidad internacional de que en Venezuela hay democracia, de que en Venezuela hay justicia, de que en Venezuela se respetan los derechos humanos, que ha sido parte del discurso del gobierno nacional, pues tiene el gobierno nacional el momento estelar de liberar a los presos políticos, de liberar a Leopoldo López, y que se produzca por primera vez en este caso una sentencia justa, una sentencia en donde se aplique correctamente el derecho, una sentencia que reconozca, conforme a la prueba que se acreditó en el juicio, que Leopoldo López actuó en el ejercicio de sus derechos como ciudadano, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la crítica política, el ejercicio del disenso, el ejercicio de sus deberes como político, y que esa crítica que hizo al gobierno nacional es una crítica legítima y que no tiene impacto alguno en ninguno de los tipos penales o en los delitos por los cuales ha sido acusado y ha sido ilegalmente sentenciado. Es un momento perfecto para una revisión técnica, jurídica y en buen derecho emitir una sentencia que acredite lo que el gobierno nacional pretende demostrar a la comunidad internacional, y que de cara a este proceso judicial, de cara a los presos políticos, de cara a toda la crisis que existe en Venezuela, no es así. El juicio contra Leopoldo López ha sido un ejercicio de lo que jamás y nunca debe ocurrir en un sistema judicial en un país democrático. Un ejercicio de ausencia de legalidad, de ausencia de respeto por la forma jurídica, de ausencia de respeto por el Estado de Derecho, y ahí tenemos a un joven venezolano, un político muy importante en Venezuela, en una cárcel militar bajo condiciones sistemáticas e incesantes de violación de sus derechos humanos. Esta situación tiene que cesar. Esta situación tiene que eliminarse. Este proceso tiene que culminar con una sentencia que haga brillar a la justicia y que permita la reconstrucción del Estado de Derecho sentada en las bases de la aplicación correcta de las leyes. No pueden haber presos políticos en democracia. Y si esa es la imagen que queremos dar ante la comunidad internacional, pues existirán represalias directas en lo que respecta a la necesidad de que la comunidad internacional levante su voz frente a situaciones que son de violaciones graves de los derechos humanos. Nosotros tenemos la más absoluta confianza en los argumentos que hemos presentado en el recurso de apelación. Se está pidiendo la liberación de Leopoldo López como debemos pedirla, con fundamento estricto en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Este recurso de apelación que ha sido admitido es procedente, total y completamente ajustado a derecho, e inexorablemente tiene que traer como consecuencia la absolución de Leopoldo López por no haber cometido delitos y el reconocimiento de la existencia de severos vicios que afectan la legalidad y la constitucionalidad de este proceso judicial. Y esto sería un elemento fundamental y significativo para toda esta actividad internacional que se está desarrollando. De no ser así, de ratificarse esta sentencia injusta, de esta sentencia a espaldas de la legalidad y a espaldas de los derechos humanos, pues quedaría una vez ratificada la ausencia de compromisos en materia de derechos humanos, compromisos internacionales, la reiteración y la violación de los derechos humanos y la ratificación de la ilegalidad como un comportamiento que ha sido, insisto, sistemático en los casos de presos políticos en Venezuela actualmente. Plena confianza en los argumentos, plena confianza en la verdad de lo que en el juicio se acreditó y plena confianza que el Estado de Derecho tiene que resurgir a través de sentencias que ordenen la liberación de Leopoldo López, de los presos políticos, de los estudiantes que están ahí ilegalmente enjuiciados por él, y que esto permita el desarrollo de una nueva Venezuela en donde sea la ley la que se imponga frente a cualquier acto que ocurra en el país. En tal caso que proceda y sea
que haya una sentencia a favor de Leopoldo, ¿ustedes procederían contra la jueza Susana por lo que ocurrió? Mire, esto no es momento de estar pensando en proceder en contra. Esto es momento de exigir legalidad. Es un momento de exigir respeto por el Estado de Derecho. Es un momento de exigir que cesen las violaciones de derechos humanos. Es el momento de exigir que liberen a Leopoldo López y a los restantes presos políticos. Es el momento de exigir a la comunidad internacional que se mantenga alerta en los términos como bien lo están haciendo ante la Organización de Estados Americanos, en donde parte de los argumentos fundamentales para el debate que se está haciendo en la OEA actualmente es la existencia de presos políticos, es la existencia de violaciones de derechos humanos y es la existencia de todo lo que estamos denunciando en este caso como írrito en el caso de Leopoldo López. Y ese es el norte de nuestra actuación y ese es el norte de lo que tenemos que lograr en este recurso de apelación. Abogado, disculpe, usted ha dicho que hay audiencia oral el 20 de junio, sin embargo, ¿la decisión del tribunal como tal sobre esa apelación sería ese mismo 20 de junio o cómo son los plazos para el Existe la posibilidad que ese mismo día 20 de julio se emita una sentencia, pero dadas las características del caso, lo voluminoso del expediente, la multiplicidad de partes, lo extenso de los alegatos de los abogados, lo extenso del cuerpo de la sentencia, en la práctica como abogado veo como muy difícil que pueda emitirse un pronunciamiento a esa fecha. Lo que ocurre en la práctica forense judicial, con casos de complejidad, es que la Corte de Apelaciones reciba los argumentos de las partes, los escucha, los procese, los analice y se tome el lapso que da el Código Orgánico Procesal Penal, que es de 10 días hábiles, o bien pudiera extenderse aún más. Eso es legítimo. La única consecuencia que traería desde el punto de vista procesal es que si se emite la sentencia, si se publica la sentencia con posterioridad al vencimiento de ese lapso, pues las partes tienen que ser notificadas a los efectos de los restantes recursos correspondientes, que sería el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal. Esperamos no tener que llegar a eso. Nosotros insistimos en la plena confianza, no solo en la correcta argumentación de la defensa, sino en la necesidad, en este momento del país, frente a las circunstancias que estamos viendo ante la comunidad internacional, de que se produzca una sentencia justa, que se produzca una sentencia de liberación de Leopoldo López y que se cumpla con el librito que es nada más y nada menos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos como exigimos. Ahora bien, pasaron 8 meses para que se admitiera esta apelación. ¿Eso fue un tiempo prudencial o fue algo que ustedes los tomó por sorpresa que ahora decidieran sí hacerlo? Absolutamente no es un tiempo prudencial. El transcurso de esos 8 meses constituye una violación más dentro de este proceso judicial. Es un trámite absolutamente demorado, injustificable, y que le hemos hecho seguimiento como debemos hacer y que ya sabíamos que había llegado a la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas y finalmente es esta sala que ha emitido esta sentencia de admisibilidad, reconociendo que el escrito presentado por la defensa está ajustado a las formas, está ajustado a los tiempos y está ajustado a los elementos que permiten que este recurso se acepte para ir luego a una etapa de escuchar argumentos y emitir la sentencia en segunda instancia. ¿Y si fue un proceso viciado en el que ustedes lo denunciaron durante todo el proceso, estuvieron en contra de la sentencia? ¿Por qué creer ahora que la justicia sí va a actuar a favor? Cuando pasaron 8 meses y justo ahorita que la OEA discute Venezuela, pues se acuerdan que tienen... Y hay dos respuestas para su muy interesante pregunta. Siempre hemos denunciado la existencia de vicios al debido proceso. Siempre hemos denunciado la existencia de una sistemática violación de derechos humanos porque han ocurrido, porque tenemos las pruebas, porque la detención arbitraria de Leopoldo López ha sido certificada por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, por el Comité contra la Tortura, por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional, que ha certificado a Leopoldo López como un preso de conciencia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esos no son pronunciamientos que se han emitido de manera arbitraria, sino son pronunciamientos que han sido emitidos luego de hacer una revisión exhaustiva del expediente y que han llegado a una conclusión inequívoca que estamos enfrente a un proceso judicial que no ha sido justo, que no ha sido correcto, que ha estado signado por múltiples violaciones de derechos humanos. Eso es una realidad irrebatible el día de hoy. Pero nosotros nos aferramos justamente a nuestras normas jurídicas, a la verdad, a la necesidad de la aplicación correcta del derecho y exigimos que de una vez por todas toda esta situación irregular, toda esta situación viciada, toda esta violación de derechos humanos tiene que cesar y tiene que cesar como corresponde.
tiene que cesar con una sentencia judicial, que sea un juez de la República quien revise el expediente y diga, este caso tiene que ser anulado, Leopoldo López tiene que ser liberado, Leopoldo López tiene que ser absuelto porque no hay delito. Y es lo que tiene que ocurrir, y nosotros como abogados, en el ejercicio de lo que nos corresponde, tenemos que exigirlo en los términos como lo estamos exigiendo. En este caso, El tema que se debata esto ante la OEA, pues es un tema que vemos muy importante y pareciera no ser casual que en estos momentos se esté debatiendo presos políticos, violaciones de derechos humanos, prácticas antidemocráticas, entre otras situaciones más o menos graves, pero son elementos distintivos de la crisis venezolana actual, y que mientras se produce un debate en la Organización de Estados Americanos respecto a estos puntos, también se produzca un debate en una corte de apelación respecto a todas las denuncias que estamos planteando nosotros los abogados, pues lo haremos. Debatiremos, presentaremos las pruebas y si hay que hacerlo ante la comunidad internacional, lo haremos. Tenemos recursos, lo hemos ejercido y los vamos a seguir ejerciendo. La verdad es una, y esa verdad irrebatible tiene que prevalecer con una sentencia, con decisiones que no solamente apliquen la legalidad, sino que hagan restablecer el Estado de Derecho, y eso únicamente puede ocurrir con la liberación de Leopoldo López y los restantes presos políticos. ahora la responsabilidad es de 3 jueces, Sí. que son los que conforman este... Exactamente. ¿Ya fueron designados? O sea, Sí, la Corte de Apelaciones de Caracas está conformada o constituida por 3 jueces profesionales. Esa decisión tiene que ser emitida por mayoría 2 de 1 o 3 de manera unánime en los términos como ellos discutan. Se trata de lo que se conoce como una corte colegiada y una revisión de la Corte de Apelaciones, que es la instancia superior al Tribunal de Juicio que emitió la sentencia condenatoria, insisto, de manera irrita, de manera inconstitucional, de manera ilegal. Usted ha dicho que no parece casual que justamente se retome el caso de Leopoldo López ahorita cuando se habla de él en el mundo. ¿Cree que el gobierno lo use como una carta de negociación en este proceso internacional? Mire, eso escapa un poco de lo que me corresponde a mí como abogado, pero tengo que reconocer que eso es una de las hipótesis que hemos mantenido en este caso. Pero más allá de eso, pienso que el gobierno venezolano tiene el mejor momento para liberar a los presos políticos, independientemente de cualquier negociación. Aquí hay un Estado de Derecho que se tiene que preservar, hay un Estado de Derecho que no se ha respetado, hay derechos humanos que se han vulnerado. E insisto, esa situación tiene que cesar, y la mejor manera de hacerla cesar es mediante una sentencia de un juez, de una corte que certifique, que habilite la legalidad y que libere a las personas que están injustamente detenidas. Es una oportunidad de oro que tiene el Estado venezolano, que no debe dejar pasar por alto. Aplicar la justicia, aplicar la legalidad y liberar a quienes están injustamente presos hoy en día. ¿Hay alguna novedad en las condiciones de reclusión de Leopoldo o algo que haya pasado recientemente? Lamentablemente, absolutamente ninguna. Gracias. Gracias.